La expansión urbana es el proceso mediante el cual las ciudades se extienden más allá de sus límites originales, ocupando áreas rurales o no urbanizadas. Este fenómeno se ha intensificado en las últimas décadas debido al crecimiento poblacional, el aumento de la demanda de viviendas y servicios, así como el desarrollo económico. La expansión puede ocurrir de forma planificada con proyectos urbanísticos que contemplan servicios de infraestructura o de manera desarrollada, lo cual genera asentamientos informales, tráfico, contaminación y problemas sociales. En Ecuador, por ejemplo, ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca han experimentado una notable expansión urbana hacia sus periferias, generando nuevas zonas residenciales, industriales y comerciales. Este crecimiento trae oportunidades, pero también desafíos para la sostenibilidad ambiental, la movilidad y la calidad de vida. En este punto, el territorio nacional está conformado por distintos niveles de urbanización. Primero, encontramos las regiones urbanas, que son amplias zonas donde varias ciudades y poblaciones están conectadas por actividades económicas, sociales y culturales. Dentro de estas regiones se encuentran las ciudades metropolitanas, que son grandes centros urbanos con una gran concentración de población y servicios de industria, administración estatal. Estas ciudades, como Quito o Guayaquil, influyen en otras áreas cercanas y generan dinámicas de atracción de población y recursos. En un segundo nivel están las ciudades intermedias. Aunque son más pequeñas, cumplen con un papel muy importante en el desarrollo regional. Están conectadas en el campo con la ciudad y permiten descentralizar el crecimiento, evitando la sobrecarga de los metrópolis. Ejemplo, en Ecuador son Ambato, Ibarra, Riobamba, Loja, entre otros. Finalmente están los centros poblados, que son asentamientos más pequeños, muchos de ellos rurales, que están empezando a crecer debido a factores como la migración, la apertura de vías, la inversión pública o el desarrollo agrícola y turístico. Su crecimiento, si es bien planificado, puede contribuir a equilibrar el desarrollo territorial. En ese tercer punto, en los últimos años se ha observado una tendencia creciente hacia la migración desde las grandes ciudades hacia pequeños centros urbanos. Esto puede deberse a múltiples razones: el alto costo de vida en las ciudades grandes, el tráfico, la contaminación o la búsqueda a una mejor calidad de vida. Además, el desarrollo de infraestructura como carreteras, acceso a Internet y servicios básicos en zonas rurales o pequeñas localidades ha permitido que éstas se conviertan en alternativas viables para vivir. Esta tendencia contribuye a la desconcentración urbana, lo cual puede ser positivo si se acompaña de las políticas públicas que apoyen al crecimiento ordenado de estos centros. Así se evita la saturación de las grandes ciudades y se promueve un desarrollo territorial más justo y equilibrado. En este cuarto punto y último nos dice que la urbanidad no debe entenderse solamente como el hecho de vivir en una ciudad o tener edificios altos. Se trata de un concepto más profundo que implica la calidad de vida, el acceso a servicios públicos, la organización del espacio y las normas de convivencia. Una ciudad verdaderamente urbana debe garantizar agua potable, electricidad, transporte público eficiente, acceso a la educación y salud, seguridad y espacios públicos adecuados. Además, la urbanidad incluye también una dimensión cultural y social: cómo nos comportamos en sociedad, cómo cuidamos los espacios compartidos, cómo respetamos las normas y a los demás ciudadanos. Por tanto, la urbanidad es tanto física como social y es un componente clave para el desarrollo sostenible y equitativo para las ciudades. Las nuevas ruralidades y el estancamiento del campo. ¿Qué son las nuevas ruralidades? Son los cambios en la vida del campo que lo alejan de su imagen tradicional. Ya no es solo agricultura, ahora incluye turismo, artesanías, comercio, uso de tecnología, educación virtual, entre otras. Lo rural está más conectado con lo urbano gracias a carreteras, redes sociales e internet. Por ejemplo, en Imbabura, comunidades indígenas combinan agricultura con turismo comunitario y venta de artesanías por redes sociales. ¿Qué es el estancamiento del campo? Es cuando el área rural no progresa o retrocede por falta de inversión, empleo, salud, educación o servicios básicos.
Esto provoca que muchas personas migren a las ciudades, especialmente los jóvenes. Por ejemplo, en provincias como Bolívar o Loja, muchas comunidades han perdido población por migración y envejecimiento rural. Factores del estancamiento rural: falta de políticas públicas para el agro, problemas con el acceso al agua o a los mercados, pérdida de interés en la agricultura por parte de los jóvenes, infraestructura deficiente, caminos, electricidad, conectividad, entre otras. Migración urbana y rural. Las migraciones rurales y urbanas generan un crecimiento desorganizado en las urbes. Por malas administraciones, poca atención en las zonas rurales incentiva a las personas de esas zonas a migrar a las ciudades, representando un costo adicional para el Estado en el presupuesto. Entre ellas existe la migración entre zonas urbanas, migración entre zonas rurales, migración de zonas rurales a zonas urbanas, migración de zonas urbanas a zonas rurales. El primer objetivo de desarrollo sostenible busca eliminar la pobreza extrema por ingresos para el año 2030, definida como vivir con menos de $1.25 al día. En Ecuador, esto equivalía a $47,90 mensuales en 2019. Entre 2007 y 2019, la pobreza general se redujo del 36,7% al 25%, gracias a un progreso notable hasta el 2014. Sin embargo, persisten desigualdades marcadas entre zonas urbanas y rurales. En las ciudades, la pobreza extrema casi ha desaparecido, el 4,3% en 2019. Pero en zonas rurales aún supera el 18%. La pobreza general también es más alta en el campo, con su 41,8%, frente al 17,2% en áreas urbanas, con una brecha rural y urbana del 24,6%. Esto evidencia una clara disparidad territorial en el acceso a ingresos suficientes. La brecha entre localidades rurales y urbanas se amplía notablemente, existiendo en 2019 una diferencia potencial del 24,6%, es decir, en áreas rurales, el 41,8% de sus habitantes son pobres, mientras que en áreas urbanas este porcentaje de pobreza cae a un 17,2%. Pobreza multidimensional. Si bien la pobreza medida por ingresos permite estimar el poder adquisitivo de las personas y orientar estrategias como la transferencia monetaria, esta aproximación resulta insuficiente para capturar la complejidad del fenómeno. Por esta razón se desarrolló el índice de pobreza multidimensional, el cual incorpora dimensiones fundamentales que inciden directamente en la calidad de vida. Según este enfoque, un hogar se considera en situación de pobreza multidimensional cuando enfrenta privaciones en al menos un tercio de los indicadores establecidos. Brechas territoriales. El análisis de esta forma de pobreza a nivel urbano y rural revela marcadas desigualdades territoriales. Durante el periodo comprendido entre 2009 y 2019, la pobreza multidimensional en las zonas rurales fue en promedio a un 46,2%, más elevada que en las zonas urbanas, lo cual evidencia una significativa brecha en el acceso a condiciones básicas de bienestar. Crisis sanitaria y pobreza. Aunque el gobierno ecuatoriano intentó frenar el aumento de pobreza mediante mayores transferencias monetarias en abril y mayo, el verdadero desafío radica en la dificultad para acceder al empleo tras el confinamiento del COVID-19. Según la OIT, el empleo global cayó un 6,7% en el segundo trimestre del 2020 y en Ecuador, donde cerca del 45% de la población tenía trabajos informales en el 2019. Las condiciones laborales ya eran frágiles.
El confinamiento también afectó seriamente la producción, que en abril solo alcanzó el 30% del nivel previo a la pandemia. Por su parte, la Oxfam advirtió la crisis económica que podría empujar a 500 millones de personas a la pobreza extrema y que aproximadamente 2.000 millones de trabajadores informales carecen de accesos a subsidios o cobertura por enfermedad. Esta crisis se perfila como más grave que la financiera de 2018. Empleo, subempleo y pobreza. El empleo es toda actividad que permite generar ingresos, pero en Ecuador solo el 34,2% de las personas tienen un empleo adecuado. ¿Y qué significa empleo adecuado? Que trabajas más de 40 horas semanales, ganas al menos el salario básico, que es 470, y recibes beneficios como afiliación al IES. En el campo, la mayoría trabaja en empleos agrícolas o informales. En las ciudades hay más opciones, pero también más competencia. Desempleo. El desempleo afecta a quienes buscan activamente trabajo y no lo consiguen. En Ecuador, los más afectados son los jóvenes, por la dificultad de entrar al mercado laboral y la alta tasa de informalidad. También afecta mucho a las mujeres y a las personas de zonas rurales, por barreras culturales y falta de servicios como el cuidado infantil. La pandemia de COVID-19, en cambio, agravó el problema. Más gente se quedó sin empleo y aumentó el subempleo y la informalidad. Por último, la pobreza. La pobreza es la falta de ingresos para cubrir necesidades básicas como comida, salud, vivienda y educación. A diciembre del 2024, el 28% de la población ecuatoriana vivía en pobreza por ingresos menos de $91,43 al mes por persona. La pobreza extrema afecta al 12,7%, que quiere decir menos de $51,53 mensuales. Esto, por su parte, genera desnutrición infantil, poco acceso a servicios básicos y exclusión social, ya que tras la pandemia, en diciembre del 2020, la pobreza subió hasta el 32,4%, especialmente en zonas rurales y urbanas vulnerables. Buenas tardes con todos, yo les voy a hablar acerca de la urbanización y la planificación territorial. Bueno, como primer punto debemos de saber qué es la urbanización. La urbanización es el proceso de crecimiento y concentración de la población en áreas urbanas y también implica la expansión de viviendas, servicios, infraestructura, transporte y las actividades económicas. Ya. ¿Qué es la planificación territorial, no? Es la herramienta de gestión que organiza el uso del suelo según criterios sociales, económicos, ambientales y culturales. Busca el equilibrio entre el desarrollo urbano y la conservación del territorio. Los objetivos de este es evitar la expansión desordenada de las ciudades, también garantizar acceso equitativo a servicios públicos, promover la sustentabilidad ambiental y la inclusión social, mejorar la conectividad entre zonas urbanas y rurales. La importancia en el contexto ambiental es que más del 63% de la población vive en áreas urbanas, según el censo del 2022. La urbanización acelerada también ha generado problemas de déficit habitacional, la contaminación ambiental y la presión sobre servicios públicos. La planificación territorial permite prevenir riesgos como las inundaciones, deslizamientos, entre otros desastres naturales, y orientar inversiones. Bueno, algunos ejemplos de las herramientas de planificación son los siguientes: los planes de ordenamiento territorial, la planificación del uso del suelo y también las políticas del desarrollo urbano sostenible. Muchas gracias. Las transformaciones de lo rural. En el Ecuador han sido múltiples y complejas últimamente, que han influenciado estos factores, tanto como económicos, sociales, políticos y ambientales en la zona rural. Una de ellas es la modernización agrícola, que es la mecanización de uso de tecnología, aumento de maquinaria agrícola. Ya no se utiliza lo que era antes, ir a trabajar con una pala
en el terreno, sino que ahora utilizan tractores con máquinas apropiadas para soturar el suelo y demás. En las fertilizaciones de semillas mejoradas, ahora ya se utilizan lo que son los injertos, semillas ya de más buena calidad y demás. Cambio en los cultivos, la sustitución de cultivos tradicionales por productos de exportación como es el banano, las flores, el cacao y la palma africana. Agroindustria, integración de pequeños productos a cadenadas agroindustriales. Por ello, la segunda también está la migración a zonas urbanas. Muchas personas han migrado del campo a las ciudades o al extranjero, especialmente en los últimos 80 años, ya que en el Ecuador no hay mucho empleo. Están migrando estas personas al extranjero, botando a su familia, o también migrando a lo que son a las ciudades, ya que allá hay más oportunidades que acá en el campo, ya que aquí en el campo dependemos de plantas, y si las plantas por alguna razón u otra estas no son cultivadas, la cosecha se agota en menos de un mes, 2 meses, ya no se tiene para sus gastos, y por esta razón es que emigran a las ciudades, ya que ahí hay empleos fijos y demás. Mercado laboral en el ámbito urbano. Podemos decir que en las zonas urbanas el empleo formal es más accesible debido a la concentración de empresas, industrias, instituciones públicas y servicios. Aquí las personas tienen mayores posibilidades de obtener un empleo con afiliación a la seguridad social, estabilidad laboral y mejores condiciones salariales. Sin embargo, podemos decir que también hay altos niveles de subempleo y desempleo, especialmente entre jóvenes y mujeres. Mercado laboral en el ámbito rural. En el ámbito rural predomina el trabajo informal, especialmente en el sector agrícola, ganadero y artesanal. Decimos que muchos trabajadores rurales laboran sin contrato, sin prestaciones sociales y con bajos ingresos. También se dice que la economía rural está muy ligada a la agricultura familiar y la economía popular y solidaria, por lo que las oportunidades de crecimiento económicos son más limitadas. Las mujeres rurales también enfrentan además mayores barreras para acceder a empleo y educación. Condiciones de vida en el ámbito urbano. Las condiciones de vida en el área urbana suelen ser más favorables, a diferencia de las rurales. Las personas acceden con mayor facilidad a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, salud, educación y transporte. Sin embargo, en los cinturones de pobreza urbanos también existen problemas graves como hacinamiento, inseguridad, desempleo y falta de vivienda. Condiciones de vida en el ámbito rural. En las zonas rurales, aunque ha habido avances en cobertura de servicios, todavía existen muchas comunidades que carecen de infraestructura adecuada, a diferencia del ámbito urbano. El acceso a hospitales, escuelas de calidad, internet y servicios básicos es más limitado. Esto repercute directamente en la salud, la educación y las oportunidades de desarrollo de población rural. Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la planificación participativa en zonas rurales y urbanas del Ecuador. Ecuador ha implementado diversas estrategias de planificación participativa, tanto en áreas rurales como en urbanas, buscando integrar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el desarrollo local. Estas iniciativas se basan en el principio del buen vivir, que promueve la sostenibilidad y la equidad de la inclusión social. Ejemplos de planificación participativa urbana. Programa Agrupar en Quito. Fomenta la producción de alimentos orgánicos en espacios urbanos, mejorando la seguridad alimentaria y la inclusión social.
Mejora de asentamientos informales. Proyectos que involucran a residentes en el diseño e implementación de planes para mejorar sus condiciones de vida. Ejemplos de planificación participativa rural. Presupuesto participativo en Cuenca. Permite a comunidades rurales decidir sobre el uso de recursos públicos priorizando proyectos de desarrollo local. Estudios en la Amazonía. Analizan la participación ciudadana en la gestión de recursos y destacan logros y limitaciones. Marco legal e institucional. La Constitución de 2008 de Ecuador reconoce el derecho a la participación ciudadana y promueve la planificación participativa como un mecanismo para fortalecer la democracia y el desarrollo local. La Ley Orgánica de la Participación Ciudadana, LOPC, establece los mecanismos para la participación ciudadana en la gestión pública, incluyendo la planificación del presupuesto. Desafíos y limitaciones. A pesar de los avances, la planificación participativa en Ecuador enfrenta desafíos incluyendo la necesidad de mejorar la capacitación y la sensibilización de la ciudadanía sobre los procesos de participación, fortalecer las capacidades institucionales para gestionar y apoyar la participación ciudadana, asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de los proyectos. 4. Superar las brechas de acceso a la información y la tecnología en zonas rurales.